Muy buenos días todavía, tengan todos ustedes, miembros de este honorable cabildo. Vamos a dar inicio a la 34ª sesión extraordinaria de cabildo. Pido a la secretaria pueda dar salida y dándoles a cada uno la bienvenida. Buenos días, honorable cabildo. Voy a iniciar a dar lectura a la 34ª sesión extraordinaria de cabildo. Doy lectura. 34ª sesión extraordinaria de cabildo del honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Izúcar de Matamoros, Puebla. En el municipio de Izúcar de Matamoros del estado de Puebla, a los 17 días del mes de octubre de 2022, siendo las 11:49, encontrándonos reunidos la presidenta municipal constitucional, regidoras, regidores, síndico municipal, en el salón de cabildo de la presidencia municipal ubicado en Plaza de la Constitución número 1, con el propósito de celebrar la 34ª sesión extraordinaria de cabildo del honorable ayuntamiento. Lo anterior con fundamento en los artículos 115, fracción primera, 128 de la Constitución Política del Estado Libre y de 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 137 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, artículo primero, 50, 51, 70, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla. Se procede a dar lectura al orden del día. 34ª sesión extraordinaria de Cabildo. 1. Pase de lista de asistencia a la 34ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 2. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 34ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. 3. Aprobación del orden del día. 4. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, por virtud del cual se aprueba el dictamen de minuta de proyecto de decreto emitido por las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y puntos constitucionales, por el que se reforman los artículos 12, fracción quinta, artículo 37, fracción segunda, 57, fracciones 14ª, 15ª, 23ª, artículo 61, fracción segunda y tercera, artículo 86, 87, 88, 90 y 94, y se adiciona un segundo y tercer y cuarto párrafo al artículo 91 de la Constitución de los Estados del Estado Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, de la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla, de fecha 6 de octubre de 2022. 5. Cierre de la sesión. Presidenta, doy lectura al primer punto del orden del día. No sin antes corregir, es artículo 12, fracción décima, no quinta. Adelante con el primer punto del orden del día, secretaria, por favor. Pase de lista de asistencia y determinación de quórum legal para declarar la apertura a la 34ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Presidenta Municipal Constitucional Irene Olea Torres. Presente. Regidor de Gobernación, Justicia Cívica y Seguridad Ciudadana Luis Adán Marín Negrete. Presente. Regidor de Desarrollo Rural y Servicios Públicos Juan José Soto Moreno. Presente. Regidora de suplente de Desarrollo Económico Rita Bermejo Cadena. Regidora de Igualdad Sustantiva, Género y Juventud María del Socorro Peña Vega. Adelante, por favor. Presente. Cabe aclarar Gracias. que está vía Zoom, tanto la regidora María del Socorro Peña Vega y la regidora Yesenia Delgado Martínez. Regidor de Salud Juan Manuel Morales Lara. Regidora de Personas en Situación de Vulnerabilidad Blanca Estela Larios Ávila. Regidor de Desarrollo Urbano y Hacienda Municipal Santiago Soar Hernández Torres. Regidora de Educación, Cultura y Deporte Arely Fernández de la Cruz. Regidora de Medio Ambiente Yesenia Delgado Martínez. La regidora también se encuentra por Zoom. Adelante, por favor, regidora. Presente, secretaria.
Regidora de Atención al Migrante, Danaeni Sarindani Domínguez Cruz. Regidora de Turismo, Ángela Sevilla Ramírez. Síndico Municipal, Omar Flores Vázquez. Y su servidora, secretaria del Ayuntamiento, Sandra Soto Almazán. Una vez verificada la asistencia del quórum para sesionar, doy lectura al segundo punto del orden del día. Adelante, por favor. Declaración de la existencia de quórum legal para la apertura de la 34ª sesión extraordinaria de Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Izúcar de Matamoros, Puebla. Con fundamento en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los artículos 70, 73, 74, 75 y 76 de la Ley Orgánica Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, y una vez verificado el pase de lista, se tiene el siguiente resultado: la presencia de la presidenta municipal, regidores, síndico municipal, teniendo la asistencia de la totalidad de los miembros del Cabildo y de la secretaria del Ayuntamiento, presidiendo la presente sesión, la presidenta municipal, se declara la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Presidenta, doy lectura al tercer punto del orden del día. No sé si lo podemos omitir, es un único punto, ya se leyó el orden del día anteriormente, podamos dar como válido la aprobación del punto del orden del día. Okay. Recabo la votación. Recabo la votación para aprobar el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Regidora Yesenia. A favor, secretaria. Regidora Socorro. A favor. Con 13 votos a favor, 0 en contra, se aprueba por unanimidad el presente orden del día. Presenta de lectura al cuarto punto del orden del día. Adelante, por favor. Punto de acuerdo que presenta la ciudadana Irene Olea Torres, presidenta municipal constitucional, por el que se solicita al honorable Cabildo se apruebe el dictamen con minuta. Que se apruebe el dictamen con minuta de proyecto de decreto emitido por las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y puntos constitucionales, por el que se reforman los artículos 12, fracción décima, el 37, fracción segunda, el 57, fracciones 14ª, 15ª y 23ª, el artículo 61, fracción segunda y tercera, el artículo 86, 87, 88, 90 y 94, y se adiciona un segundo, tercer y cuarto párrafo al artículo 91 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla, en la sesión pública ordinaria de la 61ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Me permito leer que el Honorable Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla nos pone a cada uno de los municipios y de los cabildos que atendemos este tipo de legislaturas, poder darles los siguientes considerandos: que en sesión pública ordinaria celebrada con esta fecha, el Honorable Congreso del Estado tuvo a bien aprobar el dictamen con minuta de proyecto de decreto emitido por las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Gobernación y puntos constitucionales, por virtud del cual se reforman los artículos 12, fracción décima, el 37, fracción segunda, el 57, fracciones 14ª, 15ª, 23ª, 31ª, el artículo 61, fracciones segunda y tercera, el artículo 86, 87, 88, 90 y 94, y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla. Para la consolidación de la función judicial es imprescindible el balance entre la independencia y la legitimidad democrática. Compatibilizar dichos principios impone como exigencia institucional que los órganos que ejercen esa capital función para la paz social y el orden público no estén sometidos o subordinados de jure o de facto a la intervención de otro poder ni a intereses parciales o a privados, al mismo tiempo que su actuación cotidiana esté permanentemente orientada a satisfacer las necesidades
expectativas y demandas de la sociedad. En síntesis, que la autoridad judicial aplique la ley sin interferencias de terceros y vele por la garantía plena de los derechos de todos. En un Estado democrático de derecho, la función judicial es una condición estructural para la transformación de la realidad, para la plena realización de la seguridad personal, pública y jurídica, así como para la solución imparcial de los conflictos que se suscitan en la realidad. El avance democrático de México y del Estado de Puebla exige que los órganos a través de los cuales se ejerce la soberanía popular respondan única y exclusivamente a las demandas de justicia social de las y los poblanos, particularmente por parte de los órganos en los que se deposita la potestad pública de determinar lo que a cada uno corresponde. De ahí que el fortalecimiento de las capacidades institucionales del Estado para impartir justicia constituya un reto permanente para lograr los anhelos de transformación que los ciudadanos han expresado en las urnas. El Poder Judicial tiene a su cargo de manera preponderante la solución de la conflictividad social a través de normas e instituciones puestas previamente por la representación popular. El Poder Judicial es, en buena medida, un entramado de derechos, prerrogativas, órganos y procedimientos, los cuales comprenden inevitablemente los principios y reglas relativas a la gobernanza judicial. Corresponde a la Constitución particular del Estado de Puebla, por orden de la jerarquía normativa y el marco de la libertad configurativa que concede la Constitución General de la República a las entidades federativas, establecer los principios, bases y directivas relativas a la estructura, organización, funcionamiento y rendición de cuentas del Poder Judicial, los cuales deben ser posteriormente desarrollados por el legislador ordinario. Lo anterior bajo la premisa federalista de nuestro sistema constitucional que reserva en exclusiva a las entidades federativas un conjunto de facultades y materias de orden jurisdiccional, pero que también modela el diálogo y la concurrencia entre los diversos órdenes jurídicos nacional y subnacionales, particularmente a partir de la reciente comprensión del federalismo mexicano en términos cooperativos. Los poderes judiciales de las entidades federativas deben corresponder a una gran parte de la demanda de justicia que anualmente se registra en el país. Según el INEGI, en el año 2021 ingresaron un total de 1.577.327 asuntos a la sede judicial subnacional en todas las materias, de los cuales 871.054 fueron concluidos. Este universo es significativamente superior a los asuntos radicados en la Judicatura Federal. Esto es así debido a que los poderes judiciales locales son la instancia primigenia de resolución en número de incidencias de las controversias que se suscitan entre los mexicanos. Efectivamente, ante los órganos jurisdiccionales locales se resuelve la mayoría de los conflictos civiles, penales, laborales, familiares, entre otros. En otras palabras, dichos poderes públicos son los encargados de administrar la justicia cotidiana. Esta dimensión de la justicia es, por cierto, la más cercana a las personas, la que tiene que ver con las relaciones sociales diarias, y de la que pende la convivencia armónica y la estabilidad del tejido social. De ahí que el constante perfeccionamiento de la justicia local tenga un impacto en la vigencia y solidez del Estado de Derecho en su conjunto. El Poder Judicial funciona como foro institucional último para procesar demandas o controversias que surgen entre particulares o en estos y la autoridad. Por lo anterior, el mejoramiento de los niveles de confianza social en la rama judicial es clave para resolver conflictos a través de los canales jurídicos y democráticos. La confianza es una condición de legitimidad y también de eficacia. En cuanto al Estado de Puebla, el porcentaje de la población que manifiesta confiar en los jueces y magistrados de la entidad alcanza un desafiante 39.9%, por debajo de la media nacional de 40.3%. Además, los trámites ante juzgados o tribunales se encuentran dentro de los 3 trámites con mayor prevalencia de corrupción en el sentir de las y los poblanos. La transformación auténtica debe ser un legado institucional para el bienestar. Bajo esta convicción, se propone una reforma constitucional integral que modernice el sistema de impartición de justicia con el ánimo de corregir las prácticas ineficientes y de corrupción,
así como de generar una sana y efectiva actividad judicial estatal. Lo anterior a partir de un diseño orgánico funcional del Poder Judicial de nuestra entidad federativa que, además de contribuir al fortalecimiento de las garantías de autonomía e imparcialidad de la judicatura local, induzca a los juzgadores a honrar el mandato democrático de servirle al pueblo. Así las cosas, a efecto de perfeccionar el cumplimiento de las bases normativas mínimas a las que hace referencia la Constitución General de la República, es imperativo repensar el fondo del diseño básico de la judicatura local. Se propone un cambio de paradigma institucional para el Poder Judicial de esta entidad federativa, con la mirada puesta en fomentar interpretaciones normativas más innovadoras, convirtiendo la Constitución del Estado de Puebla en un instrumento normativo vivo y justiciable, puesto efectivamente el servicio de las aspiraciones y expectativas de bienestar, orden, seguridad, justicia y pacificación de una sociedad abierta y plural como la poblana. Esta reforma a la Constitución del Estado de Puebla no obedece a ninguna situación coyuntural o contingente. Por el contrario, surge de la convicción de que la justicia, que no es pronta, expedita, imparcial, equitativa, sensible a la marginación y a las desigualdades históricas, simplemente no es justicia. Por ello, esta propuesta responde a la finalidad, en primer lugar, de aislar a la jurisdicción a través de las garantías constitucionales más fuertes y de mejores mecanismos de rendición democrática de cuentas de la influencia o interferencia indebidas que puedan ejercer los intereses creados o acechantes, así como al propósito de diluir cualquier forma de concentración de poder que pretenda subordinar la potestad pública dimanante de la soberanía, es decir, del derecho y hacer ejecutar lo juzgado. Ahora bien, la lógica de reparto orgánico funcional que subyace a la presente reforma de la organización del Poder Judicial del Estado busca atender también una demanda de especialización técnica y profesional entre sus servidores públicos, quienes en muchas ocasiones se ven rebasados para abordar una cascada de controversias jurisdiccionales y al mismo tiempo la gestión del día a día administrativo de ese poder. En particular, la presente reforma aspira a romper el círculo vicioso que se ha instalado en las judicaturas nacionales, el cual consiste en utilizar los instrumentos de gobierno judicial para comprometer la imparcialidad y la libertad de criterio de los juzgadores. No queremos más que los jueces y magistrados sean rehenes de quien da y de quien quita. Nuestra convicción es que el Estado de Puebla merece un poder judicial transparente, eficaz, confiable y con legitimidad social, en el que los jueces y magistrados puedan realizar su función sin la incertidumbre de que su destino depende de congraciarse con el poder o plegarse a la corrupción endogámica. Este proyecto concierta los recientes esfuerzos reformistas en materia de justicia en el orden federal y entre otras entidades federativas, considera los contenidos dispuestos por la Constitución General e integra los principios judiciales y las buenas prácticas internacionales. Además, se inserta en el modelo de planeación democrática del Estado de Puebla en el eje 1 del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 denominado Seguridad Pública, Justicia y Estado de Derecho. En este eje se consignan los objetivos prioritarios de fortalecer la cultura de la legalidad de la sociedad para propiciar un entorno de paz, consolidar los mecanismos de prevención y atención para generar condiciones de estabilidad social y mejorar las capacidades y competencias institucionales para alcanzar un entorno de justicia y paz social. Sobre su contenido particular, la propuesta reorganiza diversos artículos del título quinto de la Constitución del Estado de Puebla, no solo para establecer un orden coherente, sino además para que con ello sus disposiciones puedan ser de más fácil acceso para los operadores jurídicos y destinatarios. Así, se establece una organización temática que facilita la lectura e identificación de contenidos constitucionales. Este proyecto impacta el diseño de la estructura, la organización y el funcionamiento del conjunto de los órganos jurisdiccionales de gobierno y administración que conforman el Poder Judicial bajo un conjunto de principios fundamentales que han de ordenar todas sus dimensiones
de realización de su razón institucional de ser. Es importante destacar que esta reforma propone abandonar la concepción organicista del Poder Judicial que ha permeado históricamente en nuestro constitucionalismo. Esta concepción reduce la caracterización de la función jurisdiccional al conjunto de competencias atribuidas a los tribunales superiores o supremos de justicia de las entidades federativas, es decir, a los órganos jurisdiccionales cúspide a nivel local. En tal sentido, los textos normativos y la doctrina han asumido contundentemente que el Poder Judicial es equivalente al Tribunal Supremo o Superior, cuando la función jurisdiccional, entendida lato sensu como la potestad de resolver controversias jurídicas, se ejerce también por una pluralidad de órganos con competencias originariamente delimitadas. Es el caso, por ejemplo, de los tribunales laborales, electorales, administrativos o de la jurisdicción constitucional local, entre otros. En ese sentido, se propone al Poder Revisor de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla definir desde el texto constitucional al Poder Judicial no como un órgano, sino como una función pública sujeta a ciertos principios fundamentales que se ejerce por un conjunto de órganos específicos, los cuales se encuentran revestidos de independencia para dictar sus resoluciones. Por tanto, se propone orientar la función judicial a través de los valores democráticos de rendición de cuentas, honradez, transparencia, publicidad, accesibilidad, legalidad, así como los de independencia e imparcialidad por medio de la consagración normativa en la Constitución poblana como principios rectores. En sintonía con este nuevo marco axiológico, se privilegia la oralidad, la publicidad, la digitalización y la simplificación de las actuaciones judiciales, sin perjuicio de incorporar el deber constitucional de los juzgadores de adecuar sus técnicas de argumentación jurídica para facilitar la comprensión de lo judicialmente decidido y rehabilitar la legitimidad social de las sentencias. Por otra parte, desde el año 2007 se inauguró en nuestro país una tendencia constitucional particularmente innovadora, consistente de la instauración de órganos garantes de las constituciones locales con sus respectivos medios de defensa de la supremacía relativa de dichos textos. Actualmente suman 27 entidades federativas con algún tipo de mecanismo de justicia constitucional local. El propósito de establecer un sistema de constitucionalidad local es aprovechar la potencialidad y la dinámica vibrante de la Constitución estatal para contribuir a la defensa de los derechos humanos con base en las particularidades del Estado. Los sistemas de justicia constitucional local permiten la racionalización del poder público estatal justamente cuando se prevén remedios efectivos para garantizar los derechos humanos previstos en las constituciones locales y hacer valer la división de competencias de los poderes públicos, particularmente de la nueva tendencia constitucional de las autonomías. En este sentido, se plantea la creación de la Sala Constitucional de carácter permanente adscrita al Poder Judicial del Estado, orgánicamente independiente del Tribunal Superior de Justicia, con autonomía de jurisdicción para la resolución de los asuntos de su competencia, a la que corresponda la interpretación, defensa y garantía jurisdiccional de la Constitución poblana y de los derechos humanos reconocidos en el ordenamiento jurídico estatal, procurando en todo momento su protección más amplia. La Sala Constitucional se integra por 5 magistrados nombrados conforme a lo previsto en la Constitución para los magistrados del Tribunal Superior y a las reglas de escalonamiento en su integración que prevea la ley orgánica respectiva. Adicionalmente, en la reforma se prevé que el Pleno de la Sala Constitucional nombre a su respectivo presidente de entre sus integrantes por un periodo de 4 años sin posibilidad de reelección, lo cual será distinto a los presidentes del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, con lo que se fortalece la autonomía de esta sala frente a cualquier otro órgano del propio Poder Judicial. Dicha sala conocerá de los medios de control y de defensa constitucional de las acciones promovidas por los miembros de los ayuntamientos en contra de las resoluciones dictadas por los mismos,
por considerarse contrarias a la Constitución Política del Estado y de los recursos aplicables, los cuales serán desarrollados por una ley reglamentaria de los medios de defensa de la Constitución del Estado. Así, se plantea un sugerente diseño de mecanismos de defensa de los contenidos constitucionalizados, a fin de brindar una solución oportuna en el orden estatal a las controversias sobre la distribución y ejercicio del poder público, optimizar la garantía de los derechos humanos, ampliar el nivel de protección de los mismos y acercar la justicia a las y los poblanos. Los mecanismos de control constitucional funcionan como garantes de la supremacía constitucional del Estado de Derecho, el principio de división de poderes, de la seguridad jurídica y de las autonomías constitucionalmente definidas. Se trata de medios jurídico-procesales que previenen, reparan, nulifican y sancionan la violación de preceptos constitucionales en el ámbito local. Dichos mecanismos sirven para revisar la regularidad de las normas de carácter general, actos u omisiones de los órganos constituidos locales, pero sobre todo para inducir un remedio accesible distinto a los medios de control de constitucionalidad tradicionales, tales como el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad o la controversia constitucional. De esta manera, mientras más sólidos sean los sistemas y mecanismos jurisdiccionales en protección de los derechos humanos locales, existirán condiciones para que dentro de las constituciones estatales se puedan labrar una identidad de las entidades federativas. Los medios de control y de defensa constitucional propuestos son la acción de inconstitucionalidad, la controversia competencial, la acción de tutela de derechos, la acción de control constitucional ejercida por el ayuntamiento y la acción en contra de las omisiones legislativas. Mención especial merece la acción de tutela inspirada en los orígenes locales del juicio de amparo y de su evolución como un procedimiento jurisdiccional de formalidades mínimas en el derecho constitucional colombiano. La acción de tutela se concibe como un medio de control que tiene por objeto remediar violaciones a los derechos humanos desde el ámbito local. Su propósito es precisamente democratizar el acceso a la justicia protectora de los derechos humanos desde la conciencia de que el juicio de amparo, por sus especificidades altamente técnicas, no se encuentra al alcance de la mayoría de los justiciables. La reforma propone depositar en la Sala Constitucional la resolución de este tipo de acciones subjetivas y en los términos que se establezca en la ley adjetiva respectiva. Por otra parte, se propone incorporar 2 recursos de legalidad ordinaria a cargo de la Sala Constitucional: revocación y revisión. El primero procede en contra de los acuerdos generales que remite el Consejo de la Judicatura, mientras que el segundo tendrá por objeto los actos de adscripción y remoción de jueces, así como la remoción de magistrados en los supuestos que prevea la ley. Estos recursos están diseñados para garantizar la autonomía e independencia de los magistrados y jueces en la medida en la que se introduce un medio efectivo de defensa frente a las decisiones del Consejo de la Judicatura, órgano en la que se deposita el gobierno judicial que afecta la administración y en particular a la carrera judicial. Con este diseño se racionaliza el poder disciplinario del Consejo de la Judicatura, al tiempo que se previenen los fenómenos tan conocidos en nuestra realidad en la que los jueces y magistrados quedan a merced de los instrumentos informales y extralegales de intimidación y control político, precisamente en cuanto a su desarrollo personal en la carrera judicial y en el ejercicio cotidiano de su vocación de vida. En consonancia con la reciente reforma judicial federal, se reproduce en el orden jurídico local un sistema de jurisprudencia por precedentes, el cual consiste en las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias dictadas por la Sala Constitucional por mayoría de 4 votos, serán obligatorias para que todas las autoridades jurisdiccionales del Estado de Puebla. Dichos precedentes deberán sistematizarse y publicitarse de manera digital para su consulta pública. Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia se consolida como corte de legalidad al que se le atribuye
la resolución de medios de impugnación ordinarios y de los demás asuntos que no sean de la competencia de la Sala Constitucional. Lo anterior, sin que la Sala Constitucional pueda ejercer competencia en contra de los actos procesales de resoluciones judiciales emitidas por otras salas o por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se mantiene el periodo de duración a cargo del presidente del tribunal por un periodo de 4 años. Sin embargo, se elimina la posibilidad de su reelección, tal y como se prevé en la Constitución General de la República. Tal circunstancia implica una sana rotación en la presidencia del tribunal, abonando a la diversidad y riqueza de la conducción del órgano, a una mayor armonía en el colegiado y en especial a una distribución más razonable de los poderes administrativos internos. Al Tribunal Superior de Justicia se le adscribe el Centro de Justicia Alternativa como órgano desconcentrado con plena autonomía técnica de gestión operativa presupuestaria y decisión para implementar y administrar el funcionamiento de los medios alternativos de solución de controversias. Es importante traer a colación el artículo 17, párrafo quinto de la Constitución General. Establece que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Diversos tribunales colegiados del circuito han interpretado dicha porción normativa como el fundamento del derecho humano al acceso a medios alternativos de justicia, por lo que debe entenderse que las autoridades del Estado mexicano, incluidos los congresos locales, deben promover, respetar, garantizar y proteger el derecho de los ciudadanos a una alternativa institucional a la jurisdicción propiamente dicha. Si bien el Estado de Puebla cuenta ya con el Centro de Justicia Alternativa, este es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura sin autonomía técnica, de gestión operativa, presupuestaria y de decisión para implementar y administrar el funcionamiento de los medios alternativos de solución de controversia. Los medios alternativos de solución de controversia alivian la congestión judicial, amplían el acceso a la justicia, encausan conflictos que de otra forma difícilmente llegan a plantearse ante los tribunales y son más rápidos, son flexibles, con costos más eficientes que los procesos judiciales tradicionales. Su adopción sistemática y completa en la jurisdicción ordinaria es imprescindible. En este sentido, para dar cabal cumplimiento al artículo 17, párrafo quinto de la Constitución General y explotar las múltiples bondades de los medios alternativos de solución de controversias, se requiere un órgano especializado con autonomía como el nuevo Centro de Justicia Alternativa, así como una ley reglamentaria renovada, como lo será en este caso y en el momento de esta soberanía lo determine la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del Estado. Como se ha expresado anteriormente, la reforma se encuentra inspirada en la necesidad de consolidar la justicia integral en nuestro Estado. Por ello, se propone dar un paso profundamente innovador en nuestra tradición jurídica, que es convertir el Tribunal de Justicia Administrativa en un órgano de poder judicial del Estado de Puebla, sin alterar la plena autonomía para dictar sus resoluciones que la Constitución General de la República concede a la jurisdicción administrativa. Esta soberanía considera que existen razones fuertes para que dicho tribunal comparta las racionalidades orgánicas y funcionales que caracterizan a los órganos que tienen a su cargo la jurisdicción ordinaria. Lo anterior no es enteramente inédito de nuestro sistema jurídico. Recientemente, el Poder Revisor de la Constitución General de la República ordenó el traslado de la compleja justicia laboral a los poderes judiciales federales y locales con la intención de solucionar los cuestionamientos a la independencia de las juntas de conciliación y arbitraje en relación al Poder Ejecutivo, el uso inadecuado de la conciliación, la falsedad con la que se conducen las partes, los retrasos, las ineficiencias y la corrupción en las notificaciones y en los procesos laborales en su conjunto, la inexistencia de criterios de interpretación armónicos, sobre todo con respecto a las normas adjetivas, la violación sistemática a los derechos procesales de las partes derivadas de la captura de los órganos impartidores de justicia laboral, entre otras. Así las cosas, con la readscripción orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa,
Es posible aspirar a una mayor certeza en la función que tienen encomendada, pues se le irradia de lógicas y buenas prácticas de organización, funcionamiento y decisión del Poder Judicial, lo anterior sin perjuicio de la no menos importante reducción de las estructuras burocráticas de administración que le son inescindibles, impactando de igual manera en la optimización de los recursos públicos que se le asigna a la justicia. Esta nueva configuración contribuirá al fortalecimiento de una dimensión sumamente relevante de la justicia en un Estado de Derecho. Esto es a solución institucional y oportuna de los conflictos que surgen entre la administración y los administrados, en los que se dilucidan los derechos y correlativamente el alcance de las potestades gubernativas. Una dimensión, por cierto, que ha sido recientemente ampliada a los procedimientos a través de los cuales se imputa responsabilidad administrativa a los servidores públicos por conductas que vulneran los mínimos axiológicos que ordenan la gestión pública. Esto es, de aquellas manifestaciones jurídicamente reprochables de corrupción política. En tanto, lo que se ha, con base en estos considerandos, los artículos que nos está proponiendo y hacen esta reforma, que creo que sin duda es una reforma de gran alcance y de las más fuertes que tendría esta 61ª legislatura, proceden a hacer el siguiente decreto, el cual nos piden pasar por cabildo para que apoyemos con nuestra venia el presente decreto. Único, se reforman los artículos 12, fracción décima, el artículo 37, fracción segunda, el artículo 57, fracciones decimocuarta, decimoquinta, 23ª y 31ª, el artículo 61, fracciones segunda y tercera, el artículo 86 y 87, 88, 90 y 94, y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar en los siguientes términos. El artículo 12, en su fracción décima, dirá así: establecer la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, así como las normas que regulen sus atribuciones, las acciones y procedimientos a su cargo, y los recursos que procedan en contra de sus resoluciones, el cual será el parte del Poder Judicial del Estado, dotado en plena autonomía para dictar sus resoluciones, que será competente para dirimir las controversias que se susciten entre los particulares y la administración pública estatal o municipal, y para imponer, en los términos que disponga la ley de la materia, las sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. Asimismo, para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos según corresponda. El Tribunal de Justicia Administrativa se organizará en plenos y en salas colegiadas de integración impar que prevea la ley o determine el pleno. Contará con una sala especializada con competencia exclusiva en materia de responsabilidades administrativas. El pleno del Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá por 9 magistrados y será presidida por uno de sus miembros nombrado por mayoría simple de los mismos, por un periodo improrrogable de 4 años sin posibilidad de reelección. La sala especializada en materia de responsabilidades administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa se integrará por 3 magistrados, será presidida por uno de sus miembros, nombrado por mayoría simple de los mismos durante el periodo improrrogable de 4 años. Resolverá de manera colegiada y ejercerá la competencia en materia de faltas administrativas graves y de las responsabilidades que se deriven de los daños y perjuicios en contra de las haciendas públicas estatal o municipal, así como sobre el patrimonio de los entes públicos de conformidad
con la legislación correspondiente. Los magistrados que integren la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas no integrarán el pleno del tribunal. Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa durarán en su cargo 15 años improrrogables. Se sujetarán a las reglas y procedimientos de nombramiento, remoción, haberes, prerrogativas, conflicto de interés y responsabilidades previstas en esta Constitución para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de la Sala Constitucional. La ley preverá el escalonamiento de los periodos de su cargo. Los magistrados solo podrán ser removidos de sus cargos por las causas graves que señale la ley. Del artículo 37 dirá lo siguiente, su fracción segunda. Los magistrados en ejercicio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, los secretarios de despacho del Ejecutivo, los subsecretarios, el fiscal general del Estado, el secretario particular del gobernador, los directores de las dependencias del Ejecutivo y los titulares de los cuerpos de seguridad pública del Estado. Su artículo 57 dirá lo siguiente, en su fracción 14ª, elegir mediante el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa a propuesta del Ejecutivo y designar a 2 integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado que le correspondan en término de lo dispuesto por esta Constitución. El 15º dirá conocer y resolver sobre las renuncias, así como las licencias por más de 30 días del gobernador, de los diputados, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior del Estado y demás que conforme a ley deba conocer. En su fracción 23ª dirá lo siguiente, recibir la protesta constitucional a los diputados, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa, al Auditor Superior del Estado, en su caso, al gobernador de elección popular directa, al interino o al sustituto y a todos los demás que conforme a las leyes no deban otorgar protesta ante otra autoridad. En el 31º, su fracción 31ª dirá lo siguiente, este artículo 12, expedir la ley que regule la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa como un órgano del Poder Judicial del Estado dotado de plena autonomía para dictar sus resoluciones en los términos previstos por esta Constitución. Así, el artículo 61 tendrá las 2 reformas en su fracción segunda y tercera que voy a leer continuamente. Segunda, recibir la protesta de los diputados, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Auditor Superior del Estado, en su caso del gobernador y demás que conforme a la ley deba conocer el Congreso. Fracción tercera, conceder licencias al gobernador del Estado, a los diputados cuando el número de estos no exceda de la mitad de los que la integran, al Auditor Superior del Estado y a los servidores públicos de la legislatura y nombrar en calidad de provisionales gobernador del Estado, Auditor Superior del Estado y demás conforme a la ley corresponda al Congreso. El artículo 86 es muy largo, pero da cuenta del ejercicio del Poder Judicial, se deposita en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, en la Sala Constitucional, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en los juzgados de conformidad con las normas de organización, competencia y procedimiento que establezca esta Constitución y las leyes correspondientes. Asimismo, el artículo 87 habla sobre el Tribunal Superior de Justicia, que tendrá a su cargo la resolución de los medios de impugnación ordinario y demás asuntos que esta Constitución y las leyes prevean, con excepción de la competencia reservada a la Sala Constitucional. Y ahí es donde se nos nombra que el Tribunal Superior de Justicia se integrará por el número de magistrados y magistradas
magistradas y magistrados que establezca la ley, los cuales serán nombrados conforme a lo dispuesto por esta Constitución, garantizando en todo momento el principio de paridad de género. Funcionará en pleno y en las salas. La ley orgánica distribuirá la competencia entre el pleno y las salas, sin perjuicio de la facultad del pleno para emitir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución de los asuntos de la que competa conocer al tribunal para una mejor impartición de justicia. Del artículo 88 habla sobre el Consejo de la Judicatura. Será un órgano de poder judicial del Estado revestido de independencia técnica, de gestión y de decisión. Tendrá a su cargo la rectoría de la carrera judicial, así como las funciones de administración, vigilancia, evaluación del desempeño y disciplina del Poder Judicial del Estado, sin perjuicio de las excepciones previstas en esta Constitución. En ese ejercicio de sus atribuciones, el Consejo de la Judicatura velará en todo momento por la garantía de independencia de los magistrados y los jueces. En el artículo 90 nos habla de que la ley orgánica del Poder Judicial determinará las competencias, las reglas de funcionamiento, las obligaciones y prerrogativas de los magistrados consejeros de la Judicatura y jueces, el régimen de administración y vigilancia, así como las responsabilidades en que incurra los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, conforme a los principios y bases previstas en esta Constitución. Asimismo, esta ley orgánica del Poder Judicial establecerá en su fracción primera la estructura y la organización del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sus facultades y la composición de las salas. Fracción segunda, la organización y facultades de la Sala Constitucional y del Tribunal de Justicia Administrativa. Fracción tercera, las reglas y procedimientos relativos a la carrera judicial, así como las bases para la formación y actualización de los funcionarios. Fracción cuarta, la manera de cubrir las faltas temporales de los magistrados, consejeros de la Judicatura, jueces y defensores públicos. Fracción quinta, la organización del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y sus facultades. Fracción sexta, la estructura, organización y competencias del Centro de Justicia Alternativa y de las escuelas estatal y de la Escuela Estatal de Formación Judicial. Y la fracción séptima, que habla del desarrollo de los demás contenidos previstos en esta Constitución. En el artículo 91 se le adicionan 3 párrafos y habla justamente de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado deben expresar a través de declaración pública de intereses los vínculos de parentesco consanguíneos o por afinidad hasta el 4º grado con otros integrantes del mismo Poder Judicial. Y va narrando que en los siguientes párrafos en dónde es que tendrían que hacer o realizar las gestiones, que no podrían hacer gestiones indebidamente con nombramientos, promociones y gratificaciones cuando hayan parentesco. En el artículo 94 y último que se hace la modificación es que cada año, al iniciar el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso, los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Constitucional, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Consejo de la Judicatura enviarán al Congreso una memoria en la que se exponga la situación que guarda la Administración de Justicia del Estado. De los transitorios nos dice lo siguiente. Primero, el presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, los magistrados del Poder Judicial del Estado que se encuentren desempeñando su cargo durarán el tiempo por el que fueron designados originalmente conforme a la ley aplicable a la fecha de su nombramiento. Conforme al procedimiento, es decir, no es retroactiva este decreto, conforme al procedimiento establecido en esta Constitución, se deberán nombrar a los magistrados integrantes de la Sala Constitucional en un plazo máximo de 30 días, contando a partir de la vigencia del presente decreto. El nombramiento de los magistrados integrantes de la Sala Constitucional se realizará conforme al escalonamiento siguiente: 2 integrantes para un periodo de 9 años, 2 integrantes para un periodo de 12 años y un integrante para un periodo de 15 años.
El gobernador fijará el periodo de encargo en el nombramiento respectivo. Cuarto, los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa que se encuentren desempeñando su cargo durarán el tiempo por el que fueron designados originalmente conforme a la ley aplicable a la fecha de su nombramiento. Quinto, el nombramiento de los consejeros de la Judicatura se realizará conforme al escalonamiento siguiente. 1. 3 miembros nombrados por el gobernador del Estado, por el Congreso del Estado y por el Tribunal Superior de Justicia, respectivamente, para un periodo de 6 años. Segundo, un miembro nombrado por el Congreso del Estado para un periodo de 4 años. Y tercero, un miembro nombrado por el Tribunal Superior de Justicia para un periodo de 2 años. Sexto, el Congreso tendrá un plazo de 120 días para expedir la Ley de Carrera Judicial del Estado, la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia del Estado y la Ley Reglamentaria de los Medios de Defensa de la Constitución del Estado de conformidad por lo dispuesto en esta Constitución. Séptimo, el Consejo de la Judicatura tendrá un plazo máximo de 120 días para instrumentar la aplicación de la declaración de intereses en todas las personas servidores públicas del Poder Judicial en términos de la ley en materia, así como aplicar las medidas necesarias en los casos que se acredite que están bajo una situación que comprometa o afecte una libre y transparente relación de trabajo y garantizando los derechos de audiencia y presunción de inocencia. Octavo, atendiendo a las necesidades presupuestales, el Consejo de Judicatura deberá asignar los recursos necesarios para la implementación y funcionamiento del Centro de Justicia Alternativa, de la Escuela Estatal de Formación Judicial, del Instituto de la Defensoría Pública y de las salas colegiadas especializadas en materia laboral. Noveno, el Congreso del Estado deberá asignar los recursos necesarios para implementación y funcionamiento de la Sala Constitucional, así como los recursos necesarios para que el Consejo de la Judicatura cumpla con el artículo anterior. Décimo, el Consejo de la Judicatura será el encargado de la implementación del presente decreto, así como el responsable de la coordinación institucional, operatividad y procesos materia de la presente reforma, informando mensualmente al Congreso del Estado sobre los avances en el cumplimiento de su implementación. Décimo primero, una vez puesta en vigor la presente reforma constitucional, el Congreso del Estado de Puebla deberá, en su caso, convocar en un plazo de 180 días a una consulta a las comunidades y pueblos indígenas para el desarrollo y elaboración de una ley secundaria que establezca el sistema de justicia indígena. Decimosegundo, sin perjuicio de los plazos establecidos en los transitorios previos, una vez instalado el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, deberá llevar a cabo un diagnóstico para evaluar los procedimientos administrativos y judiciales, así como implementar en el ámbito de su competencia las medidas pertinentes para la simplificación del sistema judicial del Estado, así como sistemas de evaluación del desempeño de sus integrantes de conformidad con la normatividad aplicable y los principios rectores reconocidos en esta Constitución. Decimotercero, envíese la presente minuta proyecto de decreto a los 217 ayuntamientos de los municipios del Estado para los efectos de los artículos 140 y 141 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, dada en el Palacio del Poder Legislativo en la 4 veces histórica de Puebla de Zaragoza a los 6 días del mes de octubre de 2022, firmando la presente decreto, los miembros de esta comisión, diputado Néstor Camarillo Medina, presidente, diputado Roberto Solís Valles, vicepresidente, diputada Tonantzin Fernández Díaz, secretaria, diputada Norma Sirley Reyes Cabrera, vicepresidenta, y la diputada Shell Ariana Hernández García, también secretaria. Con ello se nos envía el presente decreto y se nos pide que en esta 34ª sesión de Cabildo Extraordinario se pueda acordar lo siguiente, y es la solicitud que hago a los miembros de este Cabildo. Tenía que leer el contenido porque es de conocimiento, sobre todo trae el apartado para ayuntamientos, y que para mí, en especial, pasando por la sindicatura anterior, y creo que el síndico puede también dar su opinión,
pues es un cambio verdadero para poder hacer una transformación desde el Poder Judicial, que aún haciendo todos los municipios lo propio para aplicar la justicia, o dentro de nuestros espacios como el DIF municipal, de pronto no podemos tener medios alternativos de solución a problemas porque no estaba aperturada la ley para ello. Esto es más pronto y expedito, el hecho de las modificaciones que se viene, y en lo personal celebro este verdadero cambio en el Poder Judicial, en todo el tribunal, para que podamos ver pronto resueltos problemas que traemos derivados de muchos años porque no era justa la impartición. Le pido a este cabildo, por tanto, que se acuerde lo siguiente. Primero, este honorable cuerpo colegiado tiene a bien aprobar la propuesta que contiene la minuta de proyecto de decreto por virtud del cual se reforman los artículos 12, fracción décima, el artículo 37, fracción segunda, el artículo 57, fracciones decimocuarta, decimoquinta, 23ª y 31ª, el artículo 61, fracciones segunda y tercera, los artículos 86, 87, 88, 90 y 94, y se adicionan un segundo, tercer y cuarto párrafos al artículo 91 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en materia judicial, misma que fue remitida a este honorable ayuntamiento a través del oficio DGA JEPL, diagonal 10932, diagonal 2022, de fecha 6 de octubre de 2022, suscrito por el diputado Néstor Camarillo Medina y Roberto Solís Valles, presidente y vicepresidente respectivamente, integrantes de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Segundo, se le instruye a nuestro síndico municipal, Omar Flores Vázquez, realizar las gestiones necesarias a efecto de remitir el contenido del presente punto al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla para los efectos previstos en los artículos 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Y bueno, en cumplimiento del artículo 138, fracción séptima de la Ley Orgánica Municipal, y en el ejercicio de las atribuciones que nos confiere el numeral antes mencionado, que la secretaria del ayuntamiento certifique que el contenido del presente documento fue extraído fielmente y queda en nuestro libro de sesiones para remitirlo al Congreso del Estado de Puebla. Es cuanto. Una vez hechos los expuestos los motivos del presente punto de acuerdo de la minuta de proyecto de la reforma constitucional del Estado de Puebla, si hubiera algún comentario, es el momento oportuno. No habiendo ningún comentario, procedo a retomar la votación. Las y los regidores que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano, por favor. Regidora Yesenia. A favor, secretaria. Regidora Socorro. A favor, secretaria. Con 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, se aprueba por unanimidad el presente punto de acuerdo. Muchísimas gracias, y en celebración de que se pueda dar este cambio sustancial en el Poder Judicial. Punto quinto del orden del día, cierre de la sesión. Y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la 34ª sesión extraordinaria de Cabildo, siendo las 12:47 del mismo día en que se actúa, firmando de conformidad todos los que en ella intervinieron para los fines legales a que haya lugar.